fue para sentirlos, fue para que vean que me la rajo junto con ustedes y que puedo aguantar lo que sea, porque estoy hecho como ustedes, hecho para el trabajo, hecho para las cosas. Yo nací en la tierra, crecí en la tierra y hoy soy lo que soy gracias a mi padre y mi madre que me educaron y que me mandaron a la escuela y que hicieron todo para que yo fuera a la escuela. Y muchos de ustedes no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque no hay dinero. Si yo soy gobernador, el transporte de todos sus hijos para ir a la escuela será gratuito y en camiones nuevos, no en camiones jodidos como los traen hoy. Y sus escuelas, todas las escuelas del sur, tendrán todo para que nuestros hijos puedan estudiar y ser mejores. No se puede vencer la pobreza si no sembramos riqueza. Y la única riqueza que podemos sembrar es que nuestros hijos vayan a la escuela, como fui yo, como fue Armando, como fuimos muchos que estamos aquí y que son vecinos y parientes de ustedes. Esta tierra, San Rafael, yo les quiero decir algo, aunque sé que va a causar problemas, pero no me importan los problemas. ¿Saben qué? Hoy hace 4 años, los Zetas me quisieron matar y aquí estoy vivo con ustedes. Hoy estoy festejando con ustedes. Hoy volví a nacer. Hoy es el día de mi cumpleaños porque Dios quiso que yo siguiera viviendo. Nosotros vencimos la maldad y la violencia porque la enfrentamos. Así quiero enfrentar la pobreza. Yo le he platicado a mis hijos que el día que su padre no se avergüence de las cosas que hace mal, entonces dejará de ser su padre. Tenemos que tener vergüenza, tenemos que tener orgullo y tenemos que tener amor por la gente con la que vivimos. Yo quiero que eso pase. Yo tengo aquí muchos amigos y muchos de ustedes son mis amigos. Tienen que trabajar duro, tienen que sacar adelante esta campaña, porque es la única oportunidad que tenemos de que uno de ustedes llegue al gobierno, que uno de ustedes pueda llegar al gobierno para que pueda ayudarles. ¿Saben qué? Hay cosas que no se olvidan, hay cosas que no pasan en mí. Por aquí anduve yo muchos años con muchos de ustedes, por aquí trabajé muchos años con muchos de ustedes. Muchos de ustedes me dieron de comer, muchos de ustedes me atendieron, muchos de ustedes me siguieron y muchos de ustedes todavía tienen esperanza de que algo pueda pasar. Ahorita que llegué aquí al ranchito y una señora me bajó del caballo y me dijo, venga para que vea, cabrón, así me dijo. Y claro que me bajo y me llevó a su casa y tenía una pancarta ahí de Ivonne Álvarez y me dijo, mire cómo se gotea mi casa. Le dije, pues póngale la pinche lona de Ivonne Álvarez arriba, porque nomás la va a ver una vez y ni siquiera la va a ver, porque no va a poder resolver el problema. ¿Quién creen que puede ser y resolver los problemas del campo de los que andamos siendo candidatos a gobernador? ¿Quién creen que puede resolverlo? Entonces ayúdenme. Galeana tiene que ser dividido en 2 partes. Es tiempo ya que San Rafael se convierta en otro municipio. Es tiempo ya que dividamos Galeana para que pueda haber 2 autoridades y que no tengan que ir de aquí hasta el otro lado de la sierra y que no tengan que ir desde aquí a buscar al alcalde que está del otro lado de la sierra. Yo lo he platicado con Armando, lo he platicado con Polo y con toda la raza, con Mario, con muchos de los que he vivido aquí y he estado platicando con ellos. Si yo soy gobernador, haremos el municipio número 52 y la cabecera será San Rafael. Porque aquí deben de tener una autoridad. Tenemos que dividir el trabajo. Ya no es tiempo de estar tan lejos. Tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué San Rafael sigue igual de jodido que siempre? ¿Por qué San Joaquín, Los Adobes, La Trinidad? ¿Por qué el Castillo sigue estando lejos, estando cerca?
¿Por qué la Boca del Refugio? ¿Por qué Ciénega del Toro? Y le puedo seguir con todos los ejidos de Galeana, que ustedes saben que yo los conozco. Y conozco a toda la gente. ¿Podrá otro conocerlos? ¿Podrá alguno de esos conocerlos? Entonces, échenme la mano. Ayúdenme. Ayúdenme. Vamos a hacer las cosas. Yo le pedí a alguien de Galeana que se atreviera a buscar ser alcalde. Alguien que no ha andado nunca en la política, porque los políticos no han resuelto nada. Alguien que no tenga malas mañas. Alguien que esté limpio. Alguien que haya nacido y crecido en Galeana, para que pueda entender los problemas de ustedes. Y le he pedido a Armando Escamilla, que es gente nacido en Galeana. Es un muchacho que tiene una familia, preciosa familia, que trabaja para sostenerse, que todos los días tiene que levantarse temprano, abrir su negocio, igual que muchos de ustedes, que tiene que luchar contra las cosas que a veces no se dan, y que a veces tiene que pedir fiado para sostener su negocio y sus trabajadores. Yo le pedí a él no aceptaba porque me decía que no le entendía, y le dije: es mejor, cabrón, porque el que le entiende roba. Es mejor que no le entiendas, es mejor que vayas y llegues limpio, para que las cosas se den bien. Sé que va a ser difícil, pero échenle la mano. Yo les pido de favor, échenle la mano. Nosotros vamos como candidato independiente. Armando también es independiente, pero encontramos un sellito que era importante, que es el Partido Encuentro Social, el que traen ustedes. Voten por él, ayúdenle, ahorita se los voy a pasar, pero yo quise al final decirles algo que quise hacer aquí en mi tierra, y ustedes van a ser los privilegiados. Háganme un favor, ¿me lo hacen? Pueden levantar la mano derecha, porque hoy le tengo yo que dar gracias a Dios por estar vivo. Ayúdenme a hacer una oración, porque mi vida hoy renació. Este día yo volví a nacer. Yo creí que nunca más iba a ver a mis hijos, que nunca más iba a poder ver a mis amigos. Este día Dios decidió que yo viviera para que tenga esta misión. Por eso decidí dedicarle todo el resto de mis días a cambiar las actitudes. Por eso decidí dejar el partido en el que estuve por muchos años. Por eso decidí enfrentarme contra todo y contra todos, para poder hacer un gobierno que le sirva a la gente. Un gobierno que pueda entender a aquel chamaco que no estudia, aquel chamaco que quiere hacer las cosas bien. Por eso hoy esta oración la voy a guardar muy presente en mi vida. Estoy hoy haciendo un juramento. Este día que Dios me permitió vivir, un solo juramento de que yo llego al gobierno. Les juro que venceré la pobreza que ustedes viven, que trabajaré todos los días para que ustedes tengan mejores condiciones, y que me esforzaré para que las cosas se den mejor. No les vengo a ofrecer muchas cosas, pero sí les vengo a ofrecer mi corazón y mi libertad, mis ganas de hacerlo, mi deseo de que las cosas cambien para que la gente pueda estar mejor. Y aquí les juro eso. Por eso quiero pedirles muchas gracias por hacerme esta oración. Se la están haciendo a Dios, y yo soy un testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios es grande, y de que Dios me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga, y le voy a pedir a Armando les haga algunos comentarios que él tiene que hacer en el tema de Galeana. Gracias.